Así que buenas tardes, bienvenidos un año más a la entrega del Premio Solienses, este año aquí en la Villa de Torrecampo, en este magnífico edificio, en la Ermita de la Virgen de Gracia. Y antes de comenzar el acto propiamente, voy a ceder la palabra a Francisco Carlos de la Torre. Del Castillo. Francisco Carlos del Castillo, alcalde de Torrecampo, que va a dirigirles unas palabras en primer lugar. Como quieras, Paco. Buenas tardes. Bueno, voy a ser breve, solo darle la bienvenida a esta entrega del Premio Solienses 2019. Darle las gracias a Antonio cuando nos llamó que había pensado en Torrecampo para la entrega de este Premio Solienses 2019 y se le había ocurrido aquí en la Ermita de Gracia. Entonces creo que es un marco bastante, o yo diría que precioso, una joya de las muchas que tenemos en la comarca y que para quien no lo conociera pues era un momento ideal y que cuando salgan de aquí pues hablen de Torrecampo y hablen bien de esta ermita y que merece la pena venir a conocerla. Lo dicho, bienvenidos a todos, bienvenidos a Torrecampo. Antonio, muchas gracias por haber pensado en nosotros. Quiero dar también las gracias al párroco, a don Juan, que han sido todo facilidades para que el acto se pudiera desarrollar aquí en la ermita. Y nada, darle la enhorabuena a la ganadora, a Juana, que creo que doblemente enhorabuena. Enhorabuena por el premio que ha recibido y enhorabuena porque le ha tocado aquí, en mi pueblo, en Torrecampo, en esta ermita, que yo creo que va a dejar el listón bien alto por el entorno que hay. Así que nada, bienvenidos a Torrecampo, muchas gracias. Bueno, pues en este peregrinaje por los pueblos de los Pedroches tocaba recalar ya en Torrecampo y resulta imperdonable no haberlo hecho antes. Situada en el antiguo camino real de Andalucía a la corte, Torrecampo acabó convirtiéndose en ruta obligada de paso, en parada forzosa, en villa de alojamiento, por hallarse aquí en los confines de Sierra Morena, con todo lo que eso significa de los que traen y los que llevan y se van o se quedan. Esta mera circunstancia, azarosamente geográfica, marca una impronta definitiva para la cultura de Torrecampo, germen de una topografía tan evocadora. Veredas, Guadamora, Miralobos, Almogávar. A veces los lugares ignoran lo que significan para sí mismos. Fue Esteban Márquez Triguero, al que no puedo dejar de evocar aquí desde el principio, estando como estamos en un acto cultural en Torrecampo. Fue Esteban, digo, quien nos hizo comprender Esteban, digo, al que conocerán no solamente las personas de Torrecampo, sino todas las personas culturalmente inquietas de la comarca, nos hizo comprender todo esto, a su modo desmesurado y ferviente, contagioso, porque solo desde la desmesura del amor a los Pedroches podemos seguir manteniendo viva esta llama de pasión por la tierra, que nos alumbra a la vez que nos consume. Por Torrecampo, digo, se entra en la Andalucía interior, la de los Pedroches, y se sale a la mancha más recóndita, la del Valle de Alcudia. Territorios tristes para los tiempos que corren. Pienso que todavía en los Pedroches no somos parte de esa inquietante amenaza que ha dado en llamarse la España vacía, pero ¿por cuánto tiempo podremos evitarlo? Si en nuestros pueblos la gente mayor se muere, los jóvenes se van y los niños no nacen.
Estos eternos paisajes arbolados que se contemplan desde el puerto Mochuelo, solitarios como desiertos, heridos y abandonados, nos están avisando de algún final, y el esfuerzo de unos pocos no resultará suficiente si no cuenta con la complicidad de todos. Aquí llegamos, en fin, a esta ermita de la Virgen de Gracia, inspiradora de leyendas y de historias, situada en el camino de los que van y de los que vienen. Aquí llegamos para rendir devoción un año más a los Pedroches y a su literatura. Son ya 12 años de andar por estos caminos viejos de los Pedroches, como diría Juan Ocaña, nunca pensando que el sendero iba a durar tanto. Son 12 años de emociones comunes, porque el Premio Solienses constituye ya un gran monumento de generosidad compartida, de tantas personas que participan y lo empujan sin pedir nada a cambio. Nos sorprendemos de que una iniciativa así sea aún posible en estos tiempos cibernéticos de aislamiento frente a la pantalla de un ordenador o de un teléfono móvil. Sin embargo, el Premio Solienses obra también el milagro de que lo que comenzó siendo una experiencia circunscrita al universo de Internet haya terminado en amena charla tomando unas cervezas bajo las dulces acacias de la ermita de la Virgen de Gracia de Torrecampo. No pudo, desde luego, haber habido una mejor evolución. Hoy nos reunimos aquí para entregar por fin el arado romano de Ofiarpe a Juana Castro, que vio nacer el Premio Solienses y lo alimentó con mimo y con cariño desde el principio. Es posible que la literatura española le deba algo a Los cuerpos oscuros, obra ganadora en 2006, pero lo cierto es que el Premio Solienses se lo debe todo. Juana y también Pedro han asistido a todas las entregas del premio. Han recorrido los Pedroches al son de nuestro capricho, del monasterio de Santa Clara de Belalcázar a la ermita de San Pedro de Añora, del Museo del Auto de los Reyes Magos del Viso al sitio arqueológico de Majadahiglesia en El Guijo, de las minas del Soldado de Villanueva del Duque al monasterio de Pedrique en Pozoblanco, del Centro de Interpretación de la Arquitectura Popular de Dos Torres al Teatro Municipal de Villanueva de Córdoba, de la ermita de Santo Domingo de Hinojosa al convento de la Concepción de Pedroche y ahora, finalmente, la ermita de la Virgen de Gracia de Torrecampo. Son ya muchos lugares, muchos pueblos y muchos libros. Y en buena parte, créeme, Juana, todo esto se debe a ti, a tu apoyo. Hoy se premia aquí un libro que constituye sobre todo una búsqueda en algún lugar de la memoria, una búsqueda del mar, del fuego, de la música tribal de los ancestros, de la propia historia, maldita historia que nunca acaba de alcanzarse. Una búsqueda de la niña que nunca canta, de la mujer que tenía sed cuando esa palabra ni se podía decir, náufraga que no espera nada que la salve, cuando la vida era sencillamente morir con 30 años. En los versos de Antes que el tiempo fuera, los Pedroches alcanzan la inmortalidad literaria, como el Valle del Bierzo en los de Juan Carlos Mestre o la Isla de Palma en los de Elsa López. Y no hablo de los Pedroches físicos, de sus encinas y dehesas, de sus caminos que van y vienen, del granito y la pizarra, sino más bien del espíritu de los Pedroches, de lo que hemos vivido y sentido, y nos ha hecho ser como somos y había que transmitir a futuras generaciones, con el lenguaje eterno de la lírica para que no se borre de la memoria. Estos versos del poema Señoread la tierra. Arrancar las retamas azules, los madroños, las zarzas, las mimbreras, los espinos y hasta el verde romero, cuando ya se hacen troncos y mazas sus raíces. Descuajar por los montes los arbustos y ordenar cada palmo de tierra a cada encina y talar los quejigos y guiarlos al mar de la Besana. Luego, cuando el desmonte ardía de luz y cascabeles y barbecho, la familia sellaba la hez de su trabajo, el sudor de su nombre, las fanegas que en siglos heredarán los hijos de sus hijas, la costumbre de cada estirpe de titanes. Hasta aquí el poema. Enseguida María Jesús asumirá la tarea de hablar en nombre del jurado, que este año compusieron también Teodora, Julia, Francisco y Pepe. Su tarea fue, como siempre, tan difícil como grata, al permitirles zambullirse en historias que quizás no hubieran conocido de otro modo. La inquietante distopía de Juan Bosco y la mirada de Pilar sobre la sociedad que nos rodea.
Las 3 obras candidatas al premio de este año en realidad componían un universo completo de nuestra existencia. El pasado que rememora Juana, el presente de hoy mismo que relata Pilar y el futuro desesperado que nos avanza Juan Bosco. Gracias a los 3, sé que están aquí los 3, por habernos retratado. Como siempre, en la organización del premio han participado personas e instituciones por el mero placer de contribuir a una iniciativa insólita que gusta ya acunar para que no muera, y agradecer a todas ellas su participación es un deber necesario. Al Ayuntamiento de Torrecampo, que nos acoge, y particularmente a su alcalde, Francisco del Castillo, que ha hecho realmente que todo sea muy sencillo, a Ofiarpe, siempre de la mano, a Daría, sine qua non, a la Biblioteca de Pozoblanco, generadora de encuentros, a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, que aportó libros y ánimos, al Museo Prasa Torrecampo, que nos ha traído un trocito de su ser, con la figura enorme de Juan Ramón Jiménez, a la Librería 17 Pueblos, que hace tangibles todas estas historias, y a todas las personas a las que en algún momento me he dirigido para pedirles algo, siempre pidiendo, y todas se han ofrecido con entusiasmo. A Cristina Amor, joven talento de Los Pedroches, que hoy colmará de gloria este encuentro con su música. Gracias a todos. Hemos sugerido ya que en el libro Antes que el tiempo fuera se aprecia una búsqueda en la memoria personal, pero también colectiva, la de Juana y la de Los Pedroches. La memoria nos dota de personalidad como individuos y nos diferencia del árbol y de la piedra dura, porque nada somos sin recuerdos, pero también las sociedades necesitan mantener viva su memoria, sus gestas, sus héroes. Amamos Los Pedroches porque hoy son el resultado de una historia que los avala y que nos hace sentirnos orgullosos de ellos, a pesar de sus miserias. Hoy distinguimos a Juana por su palabra, porque es un deber de la sociedad manifestar públicamente su reconocimiento a cuantos ciudadanos dan, en un momento u otro, testimonio de mérito, de nobleza o de valentía. A ellos les debemos nuestro presente. El reconocimiento de honores a quienes lo merecieron constituye un gesto de solidaridad comunitaria que contribuye a forjar nuestra memoria sobre cimientos sólidos y no sobre la incertidumbre del miedo y la amenaza. Como el fósil Amaltheus, todos somos pequeños delante del ocaso y tenemos miedo del tiempo y sus hipérboles, como dicen los versos del poema Vislumbre. Pero el compromiso con la sociedad y con nosotros mismos nos exige valentía, no acurrucarnos en espiral, dice el poema, sobre nosotros mismos, como el Amonites, temblando de frío, sino abrir los brazos y el alma al sentimiento inmenso de la libertad. Frente a la cerrazón y la metralla, la poesía nos salva, Juana nos salva, porque en sus versos se contiene toda nuestra historia y todo nuestro dolor. Y esta mañana luminosa, todavía de primavera, aquí, bajo los hermosos arcos del templo que invitan al recogimiento y a la meditación, observados por la luna y el sol a nuestras espaldas, para que el futuro nos sea propicio y nos salve, invocamos a las diosas de nuestra cultura, componiendo esta oración con las palabras que Juana nos ha enseñado. Madre nuestra de gracia y de veredas, Madre de la unción y las eras, Madre de las genealogías, Madre del arcano y las cuevas, danos el dolmen de los lagos, la voz de las acacias, el menir con la miel primera de la especie. Otórganos la sed inicial del desierto, danos el instinto de lluvia de las bestias. Son versos dolorosos del poema Sutura, frente a los que solo cabe decir una palabra. Amén. Y otra. Muchas gracias. A continuación voy a ceder la palabra a María Jesús Sánchez, en nombre del jurado que otorgó el premio a Antes que el tiempo fuera, de Juana Castro. Bueno,
En primer lugar, darle las gracias a Antonio por habernos, creo que mis compañeros del jurado pensarían lo mismo o pensarán lo mismo, que por habernos invitado a participar en esta fiesta de la cultura, que ya sabemos que en nuestros pueblos que se mueren son muchas veces uno de los últimos bastiones que nos quedan ante esa nada que se nos promete y que tan triste suena. En principio, el fallo ya pueden, yo creo, comprender todos que no fue fácil, simplemente porque todos tenían grandes valores que reseñar, todos eran novelas que hubieran merecido el premio, pero en parte quizá la redondez, el aspecto de final que tienen muchos de los versos de Juana, creo que nos llevaron un poco a pensar que, aunque esperamos todavía mucho recorrido del presente, como dice Antonio, y del futuro, quizá al pasado le queda menos tiempo y tenemos que festejarlo antes de que se nos vaya del todo. En un principio, a pesar de la diversidad de los temas de las tres novelas, de las tres obras literarias nominadas, a mí eso me parece muy positivo, en el sentido de que, hombre, nos da una esperanza de la diversidad de intereses que tenemos aquí en el Valle y sobre todo de cómo se plasman de formas tan distintas. Esperamos que eso nunca acabe, que todo lo contrario siga creciendo y que, a pesar de todo lo que siempre pensamos, sea simplemente obra del pesimismo y no sea para nada algo que se vaya a hacer realidad. Pero entrando un poco en lo que es la obra de Juana, Juana ha tenido el privilegio, y no sé si ella lo llamaría privilegio, de haber nacido en unos momentos muy difíciles en este país, en un momento en el que fue casi como una especie de noche oscura, pero que a la vez estuvo iluminada por otro aspecto que siempre olvidamos, y es que fue un momento en el cual el campo, lo que nos siempre denominamos así de manera general como el campo, estaba lleno de una vitalidad y lleno de una diversidad que hoy día, pues muchos, los que lo hemos conocido, pues lo echamos de menos, y que desde luego nuestras generaciones jóvenes pues apenas empiezan, yo creo, apenas son capaces de comprender en esa vitalidad y en esa complejidad. Frente a eso, el mundo de la ciudad se nos presenta siempre como un clon de sí mismo. El crecimiento de la ciudad ha entrado en una carrera suicida e inviable, convirtiendo lo que debería de ser una zona de vida en un amontonamiento de cuerpos y de cosas y de actividades que realmente pues no tienen la identidad propia ni personal que debería de tener un espacio vivido, un espacio habitado por seres humanos. El campo siempre lo ha tenido. No podíamos comparar fácilmente las vivencias del espacio rural en unos sitios o en otros sin salir ni siquiera de este país. Imaginaos si además nos lo planteamos yendo hacia otras latitudes y otras longitudes. Frente a esa uniformidad que nos lleva a no saber de qué avión nos hemos bajado cuando llegamos a una ciudad, nos encontramos con unos recuerdos y una riqueza que se nos va hacia atrás y que intentamos sujetar como podemos, pero que ya prácticamente pues en muchos sentidos va quedando en el recuerdo. La obra de Juana entra dentro de este marco porque está muy marcada por esa vivencia del mundo rural. Y sus temas que son por otra parte generales y que pueden vivirse en otros muchos sentidos, como el de la mujer o el tiempo, son temas que dentro de este marco significativo alcanzan una fuerza mucho mayor. Lógicamente, hablar sobre o pensar sobre la guerra en nuestro país, que ha sido un país casi permanentemente en guerra en los últimos siglos, y si nos vamos antes todavía peor, realmente es que es uno de los temas que nos marcan como país, como zona, y hacerlo desde ese recuerdo de una posguerra triste, creo que quizás le da una profundidad y una hondura que resulta difícil encontrar en otros casos. Su obra, pues yo no voy a listarla entera aquí porque solamente en títulos en solitario son 15, más colaboraciones innumerables, tanto en antologías como incluso en obras de ensayo. Hay incluso una tesis doctoral escrita sobre los temas de su obra. Señalar el Premio Nacional de la Crítica de 2010, quizás como uno de los puntos
que seguramente ella recordará con cariño, o la Medalla de Oro de Andalucía, que se le concedió en 2007, también supongo que ella lo llevará en el corazón con toda alegría. Evidentemente, soliense, que es el que nos trae aquí hoy, como ya ha dicho Antonio de manera tan bien expresada, pues seguramente también otro de los hitos que recordará dentro de su carrera. Yo me he centrado un poco, para poner un poco en perspectiva un poco su obra, utilizar dentro de esta que tenemos aquí, de esta última obra, Antes que el tiempo fuera, parte de esos temas que se han vivido dentro de sus libros de muchas otras maneras y que de alguna manera en este último alcanzan un último ritmo, alcanzan una última conformación. Uno de los principales es La mujer y la madre, que aparece, yo creo que reflejada en una cantidad de poemas muy, muy grande, porque es una madre que se vive con complicidad y una madre que se vive también como una enemiga. Es un duelo casi con una misma, porque todas somos madres, todas somos hijas, y ese duelo perpetuo dentro de nosotras y fuera de nosotras lo vivimos generación tras generación. En sus palabras, quizás lo que para mí fue el trozo que más expresa lo que ha sido ser madre durante este tiempo, ser madre, ser mujer, en definitiva, durante este tiempo. Mi madre ni siquiera pudo decir esa palabra, tengo sed. ¿Cómo ponerle nombre a un deseo que salía y saltaba de alguna fuente oculta? Si no había ni ojos, ni oídos, ni garganta, con qué ensillar caballos que escucharan el mundo. Respecto al peso de la historia y la guerra, la misma estructura del libro, que mira hacia un tiempo histórico, como es el de la creación del propio planeta, con esa mención a la Malteus, ese fósil prehistórico que es pasado cuando estuvo vivo y es presente en cuanto a objetos que podemos tener en las manos. Va muy ligada también en su parte, en su obra, a la idea de la guerra como un elemento difícil, casi incardinado dentro de lo que es la misma fluidez del tiempo y la misma fluidez de ese espacio rural que lo sufre de una manera especialmente cruel. Las estepas, el hielo de las tundras, uno y mismo, los hombres y su charco de sangre, una y misma, como si repetido el mismo fotograma de la historia. De alguna manera, el peso de esa historia que vivimos se refleja un poco también en esos avatares que sufre el fósil hasta llegar al momento actual. Como siempre, esa vivencia del espacio rural que está reflejado en todas partes y que tiene trozos tan sumamente hermosos como este, que a mí me fascinó, porque quizás algo que aparece siempre mucho en su obra es el ritmo, el son marcado por las actividades del campo, que son cíclicas, pero a la vez, y son probablemente eternas dentro de sus ciclos, pero que a la vez son diversas y son variadas en cuanto quedan marcadas por la actividad de los seres humanos, que las vivimos siempre de un modo diferente. En febrero, después de la aceituna y a ras de las escarchas, en otoño, vareando bellotas color de la avellana, en los ratos perdidos de la siega, cuando julio y sus tardes se alargaban hasta el canto del grillo y las luciérnagas, aguantando la lluvia en el capote, rascando sabañones o al vaciar 100 veces el botijo. Todas estas experiencias las hemos vivido todos los que hemos tenido este privilegio de vivir todavía el campo en toda su riqueza. No quizás como esa experiencia que se vende ahora empaquetada de fin de semana y de una manera pues tan sumamente parcial. En otro sentido, quizás también esa vivencia de la ciudad como un ente de alguna manera amenazante de esa felicidad del paso de las estaciones, porque dice, no sé quién ha mentido, quién cambió la arena por asfalto. En esta noche estéril,
candela, rascacielos, sin agua en los rompientes. Esa ruptura de la naturaleza que se produce en la ciudad y que sin duda nos deja a todos un poco huérfanos de nuestra propia identidad y separados de la madre tierra, que es la que en definitiva nos lo da todo. Y claro, como una historia en la cual el tiempo es tan importante porque va desde un tiempo atemporal, como es el del fósil, hasta el tiempo personal del ciclo vital que se acaba, tenemos ambos esa finitud amarga del tiempo y frente a esa vivencia de las Monites, que es en parte un testigo y un acompañamiento para los que vivimos estas fechas en las que nos encontramos. Inversamente proporcional, el tiempo aumenta de valor cuanto más cerca nos mira el precipicio. La hondura de los henos marchitos, inundados de fin y acabamiento. No me gustaría terminar este comentario breve sobre la obra de Juana sin añadir algo que buscando sobre su obra dentro de Internet y en otros sitios, además esto yo en concreto lo he visto, lo recordaba por haberlo visto, un poco nos debe de borrar esa sensación amarga. Sin duda, cuando nos hacemos mayores, cuando vamos creciendo, cuando nos vamos madurando con el tiempo, parte de esa amargura viene con nosotros, somos seres humanos, los seres humanos desaparecemos en el tiempo. Sin embargo, algo de nosotros queda, de alguna manera, como parte de ese fósil, algo de nuestro testimonio queda. Porque la vida es este patio, la vida es este trago de dualidad y silencio, la sospecha de haber llegado tarde, quizá demasiado temprano, hasta la reja. Muchas gracias. Enhorabuena, más que merecido. Antes de ceder la palabra a Juana, ya sabes, voy a entregarte el arado. Prepárate, que ya sabes que pesa. Buenos días, buenas tardes. Muy contenta desde que supe que me tocaba el Soliense este año y contenta hoy por estar en Torrecampo, por estar en esta ermita tan limpia, con estos arcos. Me refiero limpia a los colores, a todo su diseño. Y es verdad que tenemos en los Pedroches siempre joyas que hay que ir descubriendo. Yo venía a Torrecampo cuando pequeña porque todos los Pedroches veníamos a la Virgen de Vereda. Y entonces pues pasaba por aquí, conocía el pueblo y recuerdo también que ya siendo estudiante, pues una excursión desde el colegio. Vinimos un día que no coincidía con la romería y fruto de ese viaje en autobús y de lo que viví ese día, pues escribí un relato que lo mandé a la radio y aquellos relatos los dramatizaban luego, poniéndole voz a los personajes y todo aquello. Y me dieron el premio
era como si, porque yo tenía 14 años, y bueno, también está unido el recuerdo de Torrecampo a ese momento y a ese relato que no conservo. Bueno, que tendría que empezar dando las gracias por el arado, que como fue el primer año, ya yo lo he puesto a Antonio Merino en el blog soliense, que yo no tengo el arado porque el primer año, que fue cuando gané el premio con Los Cuerpos Oscuros, pues todavía no se había instaurado. Entonces yo decía, bueno, pero tengo el de Pedro, lo compartimos, pero bueno, no es lo mismo. Así que muy agradecida, muy contenta, porque a pesar de que a una le den otro reconocimiento en distintos sitios, pero la tierra es la tierra, tira mucho y lo valoramos mucho. Así que me hace muchísima ilusión, me hizo muchísima ilusión saberlo y hoy estar aquí y recibirlo. Así que gracias al jurado, gracias a María Jesús por sus palabras y gracias también a Antonio Merino por mantener este premio todo este tiempo con la organización que supone y con el tesón. Y con el cariño hacia la literatura y hacia nuestra literatura, la que se produce en Los Pedroches. Entre las personas que tenían que estar aquí hoy, pues algunas me han dicho que no podían venir y una de ellas es Ana Castro, la ganadora del año pasado, porque se encuentra tan mal que no, a pesar de tenerlo proyectado, pues no ha podido venir. Han querido las hadas que mi premio Soliense 2019 siga al de Ana Castro por su cuadro del dolor, todavía en nuestras miradas el incomparable paraje de Pedrique. El sentimiento que nos une desde hace años a Ana y a mí, ambas Castro, ambas con dos AES en el nombre, en nuestro respectivo nombre, ambas nacidas en Los Pedroches, es el de reconocernos en una genealogía literaria y tan femenina como vitalista y dolorosa. Reconocí a Ana como a la hermana herida por la escritura desde que un día llegó con una compañera en Córdoba para hacerme una entrevista cuando ella era una estudiante del Instituto Séneca. Y hasta aquí el recuerdo de Ana. Es algo muy grande repetir, al cabo de 13 años, repetir en el premio Soliense. Bueno, ahora me voy a repetir, porque digo aquí que me hace más ilusión este premio que el del año 2006, porque entonces no pensaba yo en la finitud, mientras que este invierno he visto a la vejez pasearse por mi casa. Y no sé si podré escribir más. Poesía, quiero decir. A estas alturas no sabe una si es la poesía la que me abandona o soy yo quien abandona a la poesía. Pero no vamos a ponernos, no voy a ponerme triste, porque hoy aquí hemos venido a celebrar. Así que lo primero agradecer y lo segundo hablar de lo que toca. Le copié el título del libro, Antes que el tiempo fuera, parte de un verso, a una poeta cubana, a Fina García Marruz. Fina, Josefina, fue primero premio Reina Sofía y después premio García Lorca en el mismo año, en 2011. En este año, Fina García Marruz cumpliría, o quizás lo ha cumplido ya, los 96 años. Y es una también de las poetas que forma parte de mi genealogía y por eso la recuerdo. Antes que el tiempo fuera significa, ya se ha dicho, retroceder en el tiempo, ir hacia antes, hasta antes de la humanidad, cuando el universo, cuando el agua, cuando la creación, ir hacia un tiempo que todavía no lo era, el tiempo antes del Big Bang. Y desde ahí avanzar por la prehistoria, por las estrellas,
por la madre, por el mar, por los pedroches. Claro que en poesía el orden de los poemas no es diacrónico, sino sincrónico. Y Amaltheus, un cefalópodo fósil, va de la mano. Es el trasunto o el alter ego del sujeto poético femenino, claro. Poeta que, llegada a este punto, no habla desde sí, sino en tercera persona narradora y algo menos en segunda persona, la que dialoga en los poemas. Creo que la primera persona solo toma la palabra en dos poemas, Dies Irae y Maná. Como dice la profesora Encarna Garzón de este libro, catedrática nacida en Cardeña, que fue la que hizo una tesis doctoral en 1996, la mayoría de los poemas se sitúan en una zona astral, sideral o cósmica. Prosigue por el Antiguo Testamento y sitúa en Mambré, lugar próximo al actual Hebrón, la encina de Abraham, que podría ser el árbol totémico de los pedroches. Amaltheus, ese fósil que aparece en bastantes poemas, es femenino unas veces y masculino otras. Es madre, hija o padre, y es un tú vocativo al que se interpela. La historia de los pedroches entre la historia familiar más o menos personal. La ilusión y el proyecto de construir poéticamente la intrahistoria de nuestra comarca, una suerte de epopeya o de épica lírica en comunión, a veces en comunión, con mi compañero y marido Pedro Tebar. Habiendo alcanzado ya los 50 años de nuestra convivencia y compartiendo intereses, lecturas, proyectos, hay temáticas que se comparten o trasvasan en un sentido como en otro, de mí hacia él o de él hacia mí. Antes que el tiempo fuera, trata de, ya se ha dicho, por María Jesús, a quien también le doy las gracias, y también por Antonio Merino, de la vida en la prehistoria, el desmonte que dio lugar a la dehesa, el encuentro de una pareja al final de la guerra, eran mi madre y mi padre, la renovación de la vida después de la guerra, el hijo que acude a dar el último beso a su madre moribunda, el deseo femenino simbolizado en la sed, la costumbre de incluir en el ajuar de las mozas una navaja, una secuencia familiar que no se desvela del todo, el jamón y la matanza, el dolor, un hijo y una nieta que enferman y mueren con la oración a la diosa madre. También algunas pinceladas de ecología, otras de economía doméstica, la moderna gastronomía, la llegada de la velocidad a los pedroches por el tren AVE, el amor, la maternidad, la pareja. En cuanto al lenguaje, se ha despojado hasta el extremo. Han sido 8 años de sedimentación y de poda, aunque haciendo uso de algunos términos intencionadamente arcaicos. Reflejos. Hay en algún lugar de la memoria una niña de trenzas y sombrero que abre los ojos grandes a un mayo de posguerra. Mira la niña encandilada, el cubo humeante de leche recién fresca, un jamón colorado y ese grandioso pan haciéndose al cuchillo en rebanadas prietas. Era un campo, un cortijo, primavera y la mies ondeante a todos los caminos. Hay un pueblo pequeño, horizontes de sierra, meciéndose a compás por las retinas. Y hay la escalera majestuosa y blanca, con monjas transparentes que ofician sus rosarios por largas galerías. Minúsculas historias que fondean el tiempo y sus secretos, la luz y sus furtivos albores de liturgia. En algún lugar de la memoria, una niña, cristal,
junio de otra. Destellos. Fue en un baile al terminar la guerra. Ellos regresaban gallardos, todavía en los ojos, la apostura real del uniforme. Ellas estrenaban primores y sonrisa después de tantas lágrimas, y juntos festejaban el fin de los cadáveres. Se miraron. Él le vio en la cintura una forma de beso anaranjado y en la frente la terquedad más rara de una sinfonía de mariposas altas y de sueños. Bailaron. Ella avistó una excelencia de paloma debajo del cabello ensortijado, más negro que la noche primera de los campos. Así empezó la historia de su vida. Se entretuvo en gestarse lentamente por flores y caminos, mientras ellos llamaban «Quedo, quedo» a la puerta. ¿Se puede? Claro, claro, pasad, sois mi madre y mi padre. Naceré con la escarcha y la lluvia 7 años después de vuestro acorde. Sutura. A Sara, mi nieta, in memoriam. Aquí se superponen dos momentos, dos historias. Una, la del hijo que murió con 7 años, y la de la nieta con daño cerebral que murió antes de cumplir el año. En agosto los hospitales crecen, el sol los multiplica y crecen por hectáreas, cercan, inundan las pupilas radiales de los niños. Y Amalteus, la madre, cruza despavorida el puente de todas las consultas al materno, con su hijo en los brazos, casi fósil de hierba en el fuego amarillo del verano. No sabe, no recuerda carritos celadores, solo el niño en su angustia y los brazos, el único acarreo de antes del Big Bang, el cuenco inagotable de la estirpe. Y otra vez es agosto, sorbiendo la hiel fresca de cada sonajero atrapado en la sonda. Madre de la unción y las eras, sálvala. Llénale los alvéolos de luz, moja sus neuronas prensadas, su intacta calavera, la calima de sus peces sin flor. Madre de las genealogías, dale el dolmen de los lagos, la voz de las acacias, el menir con la miel primera de la especie. Madre del arcano y las cuevas, otórgale la sed inicial del desierto, dale el instinto de lluvia de las bestias. Al principio fue el tiempo. ¿Tú sabes lo que vale esto? Si la ve a Amalteus en el último aliento del ocaso. Y pasan por el túnel todos los minutos perdidos, las horas banales, arruinadas al sesgo del camino en la cuneta. Inversamente proporcional, el tiempo aumenta de valor cuanto más cerca nos mira el precipicio, la hondura de los henos marchitos, inundados de fin y acabamiento. Tú sabes lo que es escribir, la sangre y el dolor, la sangre y el sudor, una punta de estrellas y esa ala minúscula que flota del sueño al laborioso fluir de las hormigas. ¿Cuánto? Pero tú sabes cuánto cuesta alumbrar un verso.
Con las manos vacías miro el horizonte blanco de las casas ardiendo. Repaso hasta 1 y 1000 veces el croar antiguo de las sienes. Aro, abro surcos, maldigo, crucifico mis palmas y en el sol extenúa la carrera mis rodillas. ¿Tú sabes, niña, amiga, palabra? ¿Sabes tú, madre mía, este titán de bogar río arriba a la contra del tiempo? Gaudeamus. Un maletín apenas y en una exhalación final. Y sí, son tus encinas, la estación. Tú entonces nadabas, Amalteus, el tiempo era tan largo, 13.800 millones de años para estrenar las aguas. Quedo, lentamente y sin prisa, las galaxias crecían, y allí colas y cáscaras de estrellas, y tú con tu casita en espiral detrás de la armonía, la humedad del silencio. Apagada luciérnaga, la voz esquiva dinosaurios, se mueve blandamente por la esquina del mundo. Y ahora, solo 20 minutos, Amalteus, y te plantas en Córdoba, en Madrid, un rayo, tú lo sabes, la dehesa en eslabón intergaláctico, esa tierra reseca y olvidada, hoy es solo un mal sueño. Existes, existimos. Vamos a pregonar por las esquinas, a recoger escarchas y alcauciles, a cantar que son dulces las bellotas, que ya es la otoñada y en la sierra, colegialas felices escarban al paso de los mares, fetiches como fósiles. A la lumbre y las llares, al caldero, que arriban montanera, romería, la matanza prehistórica, y están en derredor tantas abuelas del saber y las gramas, Amalteus. Toma, bebe, alégrate en tu historia. Palomita se llama, palomita la copa de aguardiente con agua, al corro de mujeres matanceras. Bebed, bebamos todos, salud al velocímetro, ya nunca esconderás tu cara en la vergüenza. Señoread la tierra. En febrero, después de la aceituna y a ras de las escarchas. En otoño, vareando bellotas color de la avellana. En los ratos perdidos de la siega, cuando julio y sus tardes se alargaban hasta el canto del grillo y las luciérnagas. Aguantando la lluvia en el capote, rascando sabañones o al vaciar 100 veces el botijo. Siempre había un desmonte. Los hermanos, el padre, las azadas sin tiempo, a destajo las manos y su brío. El desmonte es a la dehesa lo que la costa al mar en otro esfuerzo. Arrancar las retamas azules, los madroños, las zarzas, las mimbreras, los espinos y hasta el verde romero, cuando ya se hacen troncos y mazas sus raíces. Descuajar por los montes los arbustos y ordenar cada palmo de tierra a cada encina y talar los quejigos y guiarlos al mar de la Besana. Luego, cuando el desmonte ardía de luz y cascabeles y barbecho, la familia sellaba la hez de su trabajo, el sudor de su nombre, las fanegas que en siglos heredarán los hijos de sus hijas, la costumbre de cada estirpe de titanes. Y Amalteus, en su valva de espinas, clava su cruz y asiente.
Y termino con este poema que es el último del libro, titulado Vislumbre. Y cuando ya la voluta estremecida le gana su presagio para entrar en el agua, unos nuevos colmillos le atizarán los pasos. ¿Tienes miedo, Malteus? Pajarillo enjaulado. Es que no puedo. Ya no me sé los poemas de memoria, como antes, Antonio. Así que tienes miedo, Malteus, pequeño animalito, espiral de una hilaza refugiada en su concha. Fuiste madre y fuiste hija, pero solo mucho tiempo después de ser madre. Mira el último brillo del sol en las ventanas de las lejanas sierras. Mira tu pequeñez delante del ocaso, Amalteus. Nadaste en aguas limpias, oceánicas, cuando tu juventud y el mundo. Y ahora solo polvo en la roca, solo forma de caracol perdido, solo un punto asomado sin red al universo. Sí, tienes miedo del tiempo, ese gigante con forma de muchacha que ya no reconoces. Ay, el tiempo y sus hipérboles que eran siempre tuyos, mientras la muerte siempre fue de los otros. Tienes miedo, Amalteus, no lo niegues. Por eso te acurrucas y él por detrás te abraza, te rodea igual que cuando niña tiritabas de noche con los muertos y por la voz piadosa de tu madre se abría un hueco cerrado, pequeñísimo, entre ella y el padre, y se acallaba el miedo y se aquietaba el frío y te dormías como ahora en tu concha. De tu dique y tu vértigo solo esta forma fósil. Tan solo la inscripción de lo que fue tu espacio. Descansa ya, Amalteus, en la valva vacía. Era tan solo el tiempo. Pues, Juana, muchísimas gracias por este oficio de la palabra ejercido aquí en este lugar que tanto invita a la meditación, al recogimiento, al pensamiento y a la emoción. Escucharte tus poemas, sean dichos de memoria o sean leídos, siempre nos sobrecoge y nos emociona, y por tanto te lo agradecemos. Y esperemos que sea falsa esa amenaza de no volver a escribir poesía. Esperemos que te busque a ti, aunque tú no quieras buscarla a ella. Vamos a terminar el acto de entrega del Premio Solienses cuando pensé en este lugar para el acto de entrega del premio y cuando todo fueron facilidades por parte de la Alcaldía de Torrecampo, imaginé que este lugar pedía a gritos música para terminar, y imaginé un instrumento que tiene, a mi parecer, la elegancia como una de sus características mayores, que es el violonchelo. Y ahí estuvimos buscando a una persona que pudiera tocarlo, interpretar algo, hasta que dimos con la generosidad y la amabilidad de Cristina Amor, que nos va a acompañar ahora para concluir el acto, tocando unas piezas con su magnífico instrumento. Así que, Cristina, cuando quieras, nosotros nos vamos a retirar, creo, ahí al banco para escucharlo mejor y ceder todo el protagonismo a la música, y seguramente que será también una experiencia inolvidable, la que vivamos en este momento.